La primera vez que vi una cruz volteada fue en el kilómetro 32, en el tramo de terracería entre El Llano y San Bartolo, en el estado de Guerrero. Yo venía manejando mi camioneta Nissan blanca, la de batea, la que usaba para repartir pan y abarrotes entre los ranchos más alejados. Era parte de mi ruta diaria. Nada fuera de lo común, excepto por el detalle de que esa cruz, una de esas que ponen en los caminos cuando alguien muere en accidente, estaba al revés, clavada de cabeza en la tierra, como si alguien la hubiera arrancado y la hubiera resembrado con odio. Me bajé a verla, más por curiosidad que por otra cosa. La cruz era de madera, ya vieja, pintada de blanco con letras negras desgastadas. No tenía nombre, solo la fecha: 23 de julio de 1998. A un lado, flores secas y una veladora quebrada. Nada que indicara que alguien hubiera venido a moverla recientemente. Me rasqué la barba. El aire estaba caliente y seco, con ese tufo a tierra mojada que a veces se levanta sin llover. Volví a subirme a la camioneta y seguí mi camino, pero me quedó la inquietud. Esa cruz no estaba volteada la última vez que pasé por ahí, apenas hacía 3 días. La segunda cruz la noté 2 días después, casi a la misma hora, cerca de una curva peligrosa donde apenas el mes pasado había muerto un motociclista. Esa también estaba volteada, de cabeza, pero lo más raro era que tenía marcas en el poste, como si la hubieran arrastrado. Me bajé y vi huellas en la tierra, como si algo pesado la hubiera movido con esfuerzo, dejando un surco en la terracería. Ahí fue cuando se me empezó a meter la idea en la cabeza. No era normal. Nadie en su sano juicio vendría a voltear cruces de carretera en medio de la nada. En los pueblos, la gente respeta esas cosas. Y más por acá, donde la línea entre lo santo y lo maldito es delgada. Pasaron 5 días. Yo seguía haciendo mis entregas, pero empecé a fijarme más en el camino. Y fue entonces cuando me di cuenta. Todas las cruces de ese tramo estaban volteadas. Todas. Desde la entrada del rancho El Encinal hasta el desvío a San Miguel de las Cruces. Conté al menos 15, de madera, de metal, con nombres o sin ellos, todas clavadas al revés. Una noche, después de mi última entrega, me detuve en una miscelánea de camino y le pregunté a don Emiliano, un señor ya mayor, de esos que saben más de lo que dicen: ¿ha visto las cruces volteadas del camino? Le solté mientras me servía una Coca-Cola bien fría. Me miró sin levantar la cabeza. «No hable de eso aquí, muchacho», murmuró. «No nombre lo que no conoce». «Pero si ahí están, don Emiliano, todas patas para arriba. ¿Quién las mueve?» «Ellos», dijo, y levantó por fin la vista. «Los que murieron sin justicia. Los que se quedaron con la garganta llena de gritos que nadie escuchó». Me reí. Pensé que era una leyenda de esas que se cuentan para asustar chamacos, pero el viejo me miró tan serio que me bajó la risa. «Antes de que las cruces se volteen», siguió, «el suelo se parte y los perros no ladran. Luego vienen las moscas, y cuando empiezan a oler las flores sin haberlas, es porque ya salieron». No le pregunté más. Esa noche no dormí bien. Soñé con tierra suelta, con huesos empolvados que se sacudían bajo la carretera. Al despertar, tenía el presentimiento pegado en la piel como sudor frío. Algo estaba mal. Algo se estaba levantando. Volví a pasar por el tramo al día siguiente, con el corazón latiéndome rápido sin razón aparente. Todo se veía igual, pero el ambiente era otro. Silencio absoluto. Ni los grillos, ni las cigarras. Y entonces lo noté. Las flores secas junto a las cruces olían, como si estuvieran recién cortadas. Me estacioné al lado de una de ellas. Bajé. No había viento, pero la maleza a mi alrededor se movía como si algo se deslizara por debajo. Me acerqué a la cruz volteada y justo cuando estaba por tocarla, la tierra tembló ligeramente bajo mis pies. No fue un sismo. Fue como si algo se hubiera movido desde abajo. Me aparté. Me metí a la camioneta sin ver atrás y me largué de ahí con el volante firme entre las manos. Esa noche, mientras limpiaba la caja trasera de la camioneta, encontré algo entre los costales de harina.
Una muñeca de trapo negra, cosida toscamente, con la cara pintada de rojo, como si tuviera la boca llena de sangre. Tenía un clavo oxidado atravesándole el pecho. Se me heló la sangre. Yo no la puse ahí. La llevé a casa envuelta en una bolsa. No quise tirarla, pero tampoco entró conmigo. La dejé en el gallinero. Los perros no se acercaron a esa parte del patio en toda la noche. Al día siguiente, muy temprano, fui con un curandero de confianza en San Bartolo, don Juventino. Ya me había ayudado una vez cuando mi hija soñaba cosas que luego pasaban. Cuando vio la muñeca, no dijo nada por largo rato. Luego me miró serio. La primera vez que vi una cruz volteada fue en el kilómetro 32, en el tramo de terracería entre él. Estás marcado. ¿Por qué?, le pregunté. Porque pasaste por donde no debías y viste lo que otros no ven. Los muertos no quieren justicia, quieren venganza. ¿Y qué tienen que ver las cruces? Cada cruz volteada es un llamado, una puerta. Las almas que murieron violentamente, olvidadas por el gobierno, por la ley, por todos, se levantan, salen por donde fueron enterradas y buscan. ¿Qué buscan? A quien pueda verlas. Esa noche, al volver a casa, me encontré con que el corral estaba abierto y las gallinas muertas, todas, con el cuello torcido, y la muñeca ya no estaba. Empecé a tener sueños extraños, voces en lenguas que no conocía, gritos. Me despertaba con las manos llenas de tierra. Una vez, hasta tenía piedritas entre los dientes, como si me hubiera tragado puños de suelo. El punto más alto fue cuando empecé a verlos. La primera aparición fue en el tramo donde había notado la primer cruz volteada. Era medianoche. Volvía de una entrega retrasada, cuando las luces de la camioneta alumbraron a un grupo de 4 personas paradas en medio del camino. No se movían, no se tapaban los ojos, no tenían expresión. Frené en seco. Cuando bajé la luz alta para ver mejor, ya no estaban. Pero cuando avancé unos metros, vi que alguien se subió a la batea. Lo sentí, el peso, el crujido. Miré por el retrovisor y vi una figura encorvada, cubierta de polvo, con el rostro cubierto por un trapo, como los que encuentran en fosas clandestinas. Ahí perdí el control. Manejar con miedo es como hacerlo con los ojos cerrados. Llegué a casa casi chocando. La batea estaba vacía, pero en el espejo lateral alguien había escrito con tierra: "No olvidamos". Lo que vino después fue una pesadilla continua. Las cruces ya no solo se volteaban, ahora desaparecían, como si fueran absorbidas por la tierra. Don Juventino me dijo que tenía que cerrar el camino, que si no lo hacía, los muertos seguirían saliendo. ¿Y cómo se cierra un camino maldito? Con fuego y nombres. Así que fui. Una madrugada, con ocote, sal negra, copal y fotos de los difuntos que pude conseguir. Don Juventino me había ayudado a hacer una lista con los nombres de personas muertas injustamente en ese tramo. Algunos atropellados, otros ejecutados, desaparecidos, todos con cruces ahí. Encendí el fuego en cada punto, leí cada nombre en voz alta. Lo hice llorando, temblando, pero lo hice. Y en el último punto, frente a la cruz que había visto primero, cuando dije el nombre de Amador Pineda, la tierra se abrió como si algo hubiera estallado debajo. Una figura emergió. No tenía rostro, solo una mueca negra, hueca, donde debería ir la cara. No habló, no gritó, solo me miró, aunque no tuviera ojos. Luego se volvió humo. Las cruces empezaron a regresar a su lugar al día siguiente. Alguien o algo las volvió a plantar derechas. Nadie supo quién, pero ya no se han vuelto a voltear. Desde entonces sigo pasando por ese camino. Lo conozco como la palma de mi mano, pero ya no lo hago de noche. Y siempre llevo una vela blanca en la guantera, no por miedo, por respeto, porque los muertos que no descansan sí pueden levantarse. Y cuando lo hacen, no buscan justicia, buscan testigos. Trabajo en el mercado municipal Benito Juárez desde que tenía 17 años.
Aprendí el oficio de mi madre, que vendía flores y veladoras, y de mi tío Toño, quien tenía un puesto de hierbas y remedios. Desde entonces, mis días huelen a copal, a pan de yema, a sudor y a vida cotidiana. El mercado es como un ser vivo. Bosteza en la madrugada cuando llegan los cargadores, respira fuerte al mediodía cuando se llena de gritos y se duerme con el último rechinido de cortinas metálicas al caer la tarde. Siempre creí que lo conocía bien, pero hay cosas que uno no ve hasta que algo o alguien lo obliga a mirar. Todo empezó en los últimos días de octubre, cuando la ciudad se empieza a vestir de cempasúchil y todo mundo anda buscando calaveritas, papel picado y pan para su ofrenda. El mercado se llena de vida en esas fechas y entre más gente hay, más vivo parece. Pero esa semana algo estaba diferente. Y no me refiero a algo que se pueda explicar con palabras simples. Era una especie de presión en el aire, como si algo invisible apretara el pecho. Los perros no entraban al mercado. Los gatos callejeros, que siempre andaban por ahí hurgando en los restos, desaparecieron. Y al final de cada jornada, justo cuando estábamos por cerrar, pasaba algo que ningún puesto podía explicar con certeza. Los candados se botaban solos, las lonas se enrollaban sin que nadie las tocara, las cortinas de acero se deslizaban de golpe, aunque no hubiera viento. A mí me pasó 2 veces en esa semana. Estaba contando el dinero de la venta cuando la cortina cayó con un estruendo que me hizo brincar del susto. Corrí a levantarla, pensando que había sido algún vago o algún cholo haciendo travesuras, pero no había nadie, nadie. Y sin embargo, siempre quedaba la sensación de que alguien acababa de estar ahí, como si una presencia pesada acabara de salir caminando por detrás. Al principio pensé que estaba paranoico. El cansancio de esas fechas, el calor húmedo, la tensión de tener que surtir todo a tiempo. Es fácil que uno empiece a imaginar cosas. Pero luego empecé a notar un patrón. Cada día, exactamente a las 7:23 de la tarde, sin fallar un segundo, los puestos comenzaban a cerrarse solos, en orden. Primero los de la entrada por la calle Independencia, luego los del pasillo de los abarrotes, después los de carnes frías, frutas, flores. Como si una presencia invisible fuera caminando por los pasillos y todos los negocios se echaran a temblar a su paso. No era corriente de aire, no era electricidad. Era como si el mercado reconociera que alguien había llegado, y todos los comerciantes también. Poco a poco, todos empezaron a callarse a esa hora. Ya nadie gritaba precios, nadie bromeaba. Incluso los más escandalosos, como el chino del puesto de pollos, cerraban el pico y bajaban la mirada. Yo pregunté, 1, 2, 3 veces. Nadie decía nada, pero todos sabían algo que yo no. Todos estaban esperando a alguien. La 4ª noche me quedé más tarde a propósito. Me escondí detrás de los costales de flor de muerto en el puesto de mi primo Luis. Me latía el corazón como si me estuvieran persiguiendo. A las 7:23, justo como en los días anteriores, las cortinas empezaron a cerrarse una por una, en secuencia. El sonido del metal bajando por las guías retumbaba como un eco seco, profundo. Y entonces la vi. No sé cómo entró, ni por dónde. Solo sé que ahí estaba, caminando por el pasillo central, con pasos suaves y constantes. Era una mujer alta, cubierta con un rebozo negro que le tapaba hasta los tobillos. No parecía flotar, pero sus pisadas no hacían ruido. Iba dejando tras de sí un silencio absoluto. Ni un grillo, ni un zancudo, ni una voz. Cuando pasó frente a mí, pude ver su cara bajo la penumbra de las luces que parpadeaban. Tenía el rostro seco, arrugado, como el de una mujer que hubiera llorado toda su vida. Pero lo que me paralizó no fue eso. Fue que no tenía ojos, solo cuencas oscuras, como pozos sin fondo. Aún así, uno sabía que te miraba, porque yo lo sentí. Sentí su mirada vacía escarbarme la memoria. Se detuvo frente a un puesto de antigüedades, uno de esos donde venden llaveros, fotos viejas, peines, espejos, cosas que uno piensa que ya nadie quiere. Y entonces habló. Su voz era como un susurro rasposo, apenas audible.
Quiero un recuerdo de alguien que aún respira. El vendedor, don Ezequiel, un viejito que llevaba ahí toda la vida, asintió con respeto y sin sorpresa. Sacó de debajo de la mesa una cajita de madera tallada. La abrió y dentro había un mechón de cabello. La mujer lo tomó con delicadeza y dejó una moneda que no brillaba, ni parecía de este tiempo. Siguió su camino y uno por uno, todos los puestos cerraron. Me quedé ahí agachado, sin atreverme a moverme, con las piernas dormidas y las tripas hechas nudo. Esa noche no dormí, y la siguiente regresé para verla de nuevo. Empecé a obsesionarme con ella, la mujer sin ojos, la que compra recuerdos. Así la empecé a llamar en mi cabeza. Cada noche llegaba puntual, cada noche pasaba por un puesto distinto. A veces pedía un pañuelo con lágrimas secas, a veces una carta, a veces una prenda interior. Cada objeto, decía, tenía la memoria viva de su dueño. Y siempre pagaba con una moneda opaca, de esas que se sienten frías incluso en el calor de la selva baja de Oaxaca. Intenté hablar con los demás comerciantes. Todos me dijeron lo mismo. No la mires, no le hables, no la sigas. Pero nadie me explicó por qué. Hasta que me encontré con doña Casimira, la curandera que vendía amuletos en la esquina del pasillo 7. Ella me agarró del brazo y me miró con una seriedad que nunca le había visto. Esa mujer no viene por cosas, viene por lo que esas cosas cargan. Memorias, fragmentos de alma. Si la ves, no la llames. Si te mira, ya te llevó. Me reí nervioso, tratando de quitarle peso al asunto. ¿Y qué hace con esos recuerdos? Ella se persignó. Los guarda, los encierra, los colecciona. Y cuando tiene suficientes, va por el dueño del recuerdo. Sentí un frío que no venía del clima. Esa noche me fui temprano, pero ya era tarde. Al día siguiente, mi madre empezó a comportarse raro. Caminaba en círculos, olía flores que no estaban ahí. Decía que soñaba con su abuela, con su papá, con gente muerta. Yo pensé que era la temporada, que la nostalgia le estaba pegando. Pero no, estaba como ida. Una mañana la encontré en el puesto, sentada frente a una vela apagada, murmurando algo con los ojos cerrados. Fui a buscar a doña Casimira. Ella me hizo una limpia. Me dijo que la mujer ya había tomado algo de nuestra familia, que uno de nosotros había vendido un recuerdo. Pensé en mi tío Toño, que últimamente andaba más callado que de costumbre, y entonces lo entendí. Él había vendido el rebozo de mi bisabuela. Esa prenda estaba impregnada con los rezos, las lágrimas, las historias contadas a media voz en las madrugadas. El rebozo era el recuerdo más profundo de nuestra casa, y ahora estaba en manos de la mujer sin ojos. Esa noche me armé de valor. A las 7:20 ya estaba esperando, solo, en mi puesto. Cuando empezó el desfile de cierres, me quedé quieto, y cuando la vi venir, salí a su encuentro. «Devuélveme lo que te llevaste». La mujer se detuvo. Su rostro sin ojos se volvió hacia mí. No habló, solo levantó la mano, y en ella apareció el rebozo. Lo extendió como si me ofreciera un trato. Yo lo tomé, pero en cuanto mis dedos tocaron la tela, un alarido llenó el mercado. No era un grito humano, era como si cientos de voces lloraran desde el fondo de una caverna. Caí al suelo, me ardía el pecho, me sangraban los oídos. Ella se inclinó sobre mí, su voz fue un murmullo que se coló en mi cráneo. «Has tomado un recuerdo devuelto, ahora tú deberás dar uno a cambio». Y se desvaneció. Mi madre despertó al día siguiente, como si nada. No recordaba nada raro, pero yo ya no era el mismo. Desde ese día, cada noche a las 7:23, siento que algo dentro de mí se quiere ir. Como si una parte de mi memoria se desconectara, se apagara por minutos. Y en sueños veo una sala llena de vitrinas, con objetos flotando, girando en el aire, murmurando nombres. En el centro está ella, la mujer sin ojos, sentada en un banco antiguo, tejiendo con cabellos, hilos y trozos de recuerdos. Y sé que uno de esos murmullos lleva mi nombre.
Amanecía cuando escuché por primera vez los rumores. Fue en la esquina del mercado municipal, junto al puesto de jugos donde siempre me tomaba una naranja con betabel después del trabajo. Una señora le decía a otra, casi en secreto, que el kiosco amanecía cubierto de huellas de pies descalzos, que cada mañana las limpiaban, pero volvían al día siguiente. No dije nada. No me meto en chismes. Pero lo que me inquietó no fue la historia, sino cómo lo dijo. No como una broma, sino como si de verdad le preocupara. Me pareció raro, pero pensé que seguro eran huellas de vagabundos o de algún borracho que se quitaba los zapatos en la madrugada. No fue hasta que me tocó verlo con mis propios ojos que entendí que aquello era distinto, muy distinto. Vivo en Nochistlán, Zacatecas. Aquí todo mundo se conoce y el kiosco del jardín principal es como el corazón del pueblo. Ahí se hacen las serenatas, ahí venden los esquites, ahí se besan los novios en las bancas mientras los boleros les dan brillo a los zapatos. Yo crecí jugando a las escondidas entre sus columnas, vendiendo globos en la feria de agosto. Trabajo como policía municipal desde hace casi 11 años. Es un trabajo tranquilo. Lo más que hacemos es separar pleitos en las cantinas o quitar borrachos de la vía pública. Pero esa semana, esa maldita semana, todo empezó un lunes. Me tocó el turno nocturno junto con el chava, que ya está viejo pero no quiere jubilarse. A eso de las 4:30 de la madrugada, nos bajamos de la patrulla para hacer una ronda a pie por el centro. Todo estaba en calma, como siempre. Pero cuando subimos los escalones del kiosco, nos quedamos fríos. El piso del kiosco estaba cubierto de huellas, pero no eran huellas normales, eran de pies descalzos, sí, pero pequeñas, demasiado pequeñas. Como de niños. Había docenas, tal vez cientos. Algunas parecían frescas, con la marca nítida del talón y los dedos. Otras más borrosas, como si se hubieran secado. Iban en todas direcciones, como si hubieran corrido, girado, brincado, como si hubieran bailado. ¿Qué chingados es esto?, murmuró Chava, agachándose a verlas. ¿Crees que sean de vagos?, le pregunté. ¿Y cuál vago anda descalzo a estas horas con este frío?, respondió sin voltear. Llamamos al encargado del aseo urbano, don Apolonio, un señor flaco y terco que antes era barrendero. Llegó a los 15 minutos, todavía con lagañas. Traía su cubeta, escoba y jabón. Mientras tallaba, decía en voz baja: «Ya tiene días esto, pero nadie quiere hablar. No es bueno decirlo en voz alta». No supe a qué se refería, pero desde entonces algo empezó a cambiar en mí. Las siguientes noches regresé solo al kiosco, sin decirle a nadie. Quería entender qué estaba pasando. Tal vez era una broma de adolescentes, tal vez alguien andaba jugando con la histeria colectiva. Pero lo que vi, lo que viví, no lo puedo explicar. El martes por la noche me escondí en el puesto de periódicos que está frente al jardín, tapado con una chamarra. Dejé pasar las horas, con el radio encendido en volumen bajo. No pasó nada. Ni un alma cruzó por ahí. Silencio total. Pero a eso de las 3:40 sentí un cambio en el aire. No sé cómo describirlo. Como si el mundo se apagara poquito a poco. Como si el viento se escondiera. Como si hasta los perros callejeros dejaran de respirar. Entonces lo escuché. Pasitos, descalzos, pequeños. Primero uno, luego varios. No los vi, pero los escuché claramente. Caminaban, corrían, giraban alrededor del kiosco. Me asomé con cuidado, el corazón latiéndome en el cuello. No había nadie. El kiosco seguía vacío, pero los pasos no paraban. Volví la mirada a las columnas, y ahí estaban, sombras, sombras que no tenían cuerpo, que se deslizaban por las paredes como si fueran parte del mármol. Eran negras, largas, delgadas. A veces se estiraban como si quisieran escapar, pero volvían a encogerse como un resorte invisible. Corrí. No me dio vergüenza. Corrí como si el diablo me persiguiera. Los días siguientes no dormí bien. Tenía pesadillas en las que escuchaba risas de niños detrás de mí. Soñaba que caminaba descalzo sobre brasas, sobre espinas, sobre tierra húmeda. Una mañana desperté
y mis pies estaban llenos de lodo. Ya no era curiosidad, era miedo. Y no solo yo lo sentía, todo el pueblo se estaba apagando. Las señoras ya no se sentaban en las bancas del jardín, los vendedores ambulantes evitaban la zona, hasta los borrachos se cruzaban de banqueta cuando pasaban por ahí. El viernes por la mañana, don Apolonio no apareció. Lo encontraron en su casa, mudo, con los pies negros. No hablaba, solo señalaba el kiosco y lloraba. Lo llevaron al hospital de Jalpa. Dicen que allá tampoco dijo nada. Esa noche decidí enfrentarlo. No sé por qué. Tal vez porque necesitaba respuestas, o tal vez porque ya estaba perdiendo la cabeza. Me llevé una lámpara de mano, una grabadora de voz y agua bendita que me regaló una tía muy devota. Amanecía cuando escuché por primera vez los rumores. Fue en la esquina del mercado municipal, junto al puesto de jugos donde siempre me tomaba una naranja con betabel después del trabajo. Una señora le decía a otra, casi en secreto, que el kiosco amanecía cubierto de huellas de pies descalzos, que cada mañana las limpiaban, pero volvían al día siguiente. No dije nada, no me meto en chismes. Pero lo que me inquietó no fue la historia, sino cómo lo dijo. No como una broma, sino como si de verdad le preocupara. Me pareció raro, pero pensé que seguro eran huellas de vagabundos o de algún borracho que se quitaba los zapatos en la madrugada. No fue hasta que me tocó verlo con mis propios ojos que entendí que aquello era distinto, muy distinto. Esperé en el kiosco desde las 2 de la madrugada. Me senté en el centro, con la lámpara apuntando hacia las escaleras. El viento soplaba leve. Todo estaba en calma, hasta que el reloj del templo dio las 3. La temperatura bajó de golpe. Mis dedos se entumieron, y entonces los vi. Uno por uno comenzaron a aparecer. Eran niños, o lo parecían, pero sus caras no eran normales. Estaban alargadas, como si algo las hubiera jalado desde adentro. Tenían los ojos sin párpados, abiertos de más, brillando como carbones. Se movían en círculos, no caminaban, deslizaban los pies, dejando una estela de agua negra. Sus risas eran huecas, como si vinieran de un pozo. Empezaron a brincar, a girar sobre sí mismos, como si estuvieran jugando. Pero sus movimientos eran erráticos, casi violentos. Uno de ellos se detuvo frente a mí. No tenía boca, solo una hendidura que se abría lentamente, mostrando una hilera de dientes minúsculos como agujas. Le rocié el agua bendita. Chilló, no como un niño, como algo que nunca debió haber nacido. Los demás se abalanzaron sobre mí. Corrí, tropecé, rodé por las escaleras. Cuando me levanté, las huellas estaban en todas partes. No volví al kiosco. Pedí mi cambio de turno. No quise contarle a nadie lo que vi, solo a mi tía, la que me dio el agua bendita. Me dijo que eso no eran niños, que a veces, en lugares donde hubo mucho dolor, algo se queda atrapado, que a lo mejor en ese kiosco se hizo algún ritual o que alguien enterró algo que no debía. No lo sé. No quiero saberlo. Solo sé que cada mañana, antes de que abran los puestos, el piso del kiosco amanece cubierto de huellas, a veces limpias, a veces mezcladas con sangre o barro, y nadie las ve llegar, nadie las oye, pero yo sí, porque a veces, por las noches, aunque esté en mi casa, con las ventanas cerradas y las luces prendidas, escucho los pasos, descalzos, pequeños, jugando en círculos, y sé que algún día, alguno de ellos va a tocar mi puerta, y esta vez no voy a tener dónde correr. Yo no era supersticioso, no creía en brujas ni en fantasmas, y mucho menos en esas leyendas urbanas que circulan en redes sociales. Pero lo que viví en una calle empedrada del barrio de San Lucas, allá por el centro histórico de Querétaro, me cambió la vida. No sé si fue curiosidad, hambre, o simplemente estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero desde aquella noche, no he vuelto a probar un elote en mi vida. Todo empezó un viernes. Yo salía tarde del turno nocturno en la imprenta donde trabajaba. Era una chinga, pero pagaban bien, y eso me tenía amarrado.
Eran cerca de las 12:30 cuando decidí regresar caminando a casa. No vivo lejos. Unos 20 minutos cuesta arriba, pasando por calles angostas, callejones con muros coloniales y banquetas irregulares. La calle de Galeana siempre me había dado mala espina. Era empedrada, mal iluminada y tenía un aire a muerto. No por nada dicen que ahí fusilaron a más de uno en tiempos de la Revolución. Pero esa noche había algo distinto, algo que olía a elote asado. Y no era mi imaginación, el olor era real, mantequilla caliente, chile en polvo y ese dulzor típico del maíz hervido. Me detuve en seco, volteé a todos lados y sí, lo vi, un carrito de elotes, de esos metálicos como los de cualquier esquina, con su letrero pintado a mano y la vaporera encima soltando humo. Estaba estacionado justo en una curva de la calle empedrada, junto a una casa vieja, casi en ruinas. No había otro ruido más que el burbujeo del agua y el crujir de la brasa bajo el comal. Detrás del carrito, un señor mayor, delgado como palo de escoba, con un sombrero ancho y camisa de manta remangada. No decía nada, nomás me veía. Yo, con el estómago vacío y el olor picándome la nariz, me acerqué. ¿Todavía tiene elotes?, le pregunté. No respondió con palabras. Solo asintió lentamente, como si le costara mover el cuello. Metió la mano en la vaporera y sacó una mazorca gorda, humeante. La sostuvo frente a mí con una sonrisa que me pareció rara. No por la expresión, sino por sus dientes. Todos amarillos, desiguales, algunos parecían torcidos hacia adentro. ¿Con todo?, me dijo por fin, con voz seca, casi rasposa. Sí, échale de todo, porfa, respondí, intentando no mirarle la boca. Mientras preparaba el elote, mayonesa, queso, chile, limón, me fijé en sus manos. Eran oscuras, llenas de arrugas, pero lo que me heló la sangre fue ver que le faltaban 2 dedos en la mano izquierda, no como si los hubiera perdido en un accidente. Número. Eran muñones limpios, redondos, como si se los hubieran cortado con bisturí. Me entregó el elote envuelto en una servilleta grisácea. Le pagué con un billete de 50. No me dio cambio, tampoco me lo cobró. Solo me miró y murmuró algo que no entendí bien. Algo como, no todos se acaban el primero. No pregunté. Empecé a comer caminando, con hambre de perro. El sabor era diferente. No malo, pero extraño. No sabía a maíz común. Tenía una textura más carnosa, como si estuviera mordiendo algo entre elote y cartílago. El queso sabía salado, pero con un dejo metálico. Pensé que era mi paladar cansado. Seguí comiendo hasta que, al llegar a una farola, noté algo que me hizo detenerme en seco. Algo entre mis dientes. Era duro. Pensé que era una piedrita, pero al escupirlo en la mano vi con horror que no era una semilla de maíz. Era un diente humano, pequeño, amarillento, con raíz. Lo tiré al suelo, horrorizado. Me metí los dedos a la boca y escupí el resto del elote. El asco me revolvió el estómago. Me limpié como pude y volteé hacia atrás. El carrito seguía ahí, pero el señor ya no, ni rastro. El vapor todavía salía de la olla. Caminé hacia él, impulsado por una mezcla de coraje y miedo. Me asomé a la vaporera y lo que vi me quitó el aliento. No había elotes. Había dientes humanos flotando en el agua, algunos ya con encía pegada. Retrocedí, tropecé con la banqueta y caí. Me levanté como pude y corrí. No paré hasta llegar a casa. Cerré con llave, me lavé la boca hasta sangrarme las encías. Esa noche no dormí. Pensé denunciarlo. Pero, ¿cómo explicar lo que vi sin parecer un loco? Me convencí de que había alucinado. Me enfermé, quizá, o me drogaron. Al día siguiente, pasé por la calle a plena luz del día. Nada, ni rastro del carrito, ni una servilleta tirada. Pero esa misma noche, volvió a aparecer. Mis vecinos empezaron a hablar del elotero de medianoche. Unos decían que era un viejito amable, otros que no hablaba nada. Todos coincidían en que sus elotes sabían diferente. Una chava del callejón del Mesón
Juró que al morder la mazorca sintió que algo se le clavó en el paladar. Al escupirlo era otro diente. Ella también lo tiró, pero al volver a verlo ya no estaba. Me obsesioné. Cada noche pasaba por esa calle y ahí estaba, el carrito, siempre en el mismo lugar, el vapor, el mismo olor, el señor inmóvil. Una noche lo seguí. Esperé desde la esquina a que terminara de atender. Cerca de la 1 de la mañana apagó el fuego, cubrió la vaporera y empujó el carrito calle abajo. No hacía ruido. Las llantas no rechinaban sobre el empedrado. Era como si flotara. Lo vi doblar por una calle que daba a un callejón cerrado. Me acerqué rápido, pero cuando llegué, había desaparecido. Ni rastro del carrito, ni el señor. Solo un portón de madera podrida con un símbolo tallado. No supe qué era. Parecía una espiral de dientes. Desde entonces, no volví a dormir tranquilo. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que me arrancaban los dientes uno por uno mientras estaba amarrado a una silla de metal, y una voz me decía, al oído, uno por noche, uno por noche, uno por noche. Lo peor fue cuando, un domingo por la mañana, me desperté con un dolor insoportable en la boca. Corrí al espejo, sangre en la almohada, un hueco fresco donde antes tenía una muela. No recuerdo haberme lastimado, no había señales de pelea, solo eso. Un diente menos. Volví al dentista. Me dijo que parecía arrancado de raíz, pero no había infección, como si alguien lo hubiera sacado con pinzas. No fui el único. Al menos 5 personas del barrio comenzaron a reportar lo mismo. Dolor al despertar, dientes perdidos. Uno por noche, uno por noche. Intenté advertir a los demás. Nadie me creyó. Fui a la policía. Me miraron como loco. Me dijeron que era un vago más con insomnio, así que empecé a documentar. Grabé con el celular al carrito, al señor, pero cada vez que revisaba los videos, solo se veía la calle vacía, solo el sonido del vapor, nada más. Una madrugada lo confronté. Me paré frente a él, temblando de coraje. ¿Qué chingados eres? ¿Qué le haces a la gente? ¿Por qué están desapareciendo dientes? El hombre sonrió. Pero esa vez no habló, solo levantó la mano. En su palma abierta había mi muela, con una marca, una especie de símbolo tallado en el esmalte. Yo caí de rodillas, lloré, sentí que algo me robaba por dentro, como si cada diente perdido me quitara un pedazo de alma. Desde entonces ya no como, ya no duermo, cada noche pierdo uno más, me quedan pocos. Sé que cuando llegue al último, me llevará. Él no cobra con dinero, cobra con dientes, con los tuyos. Y si algún día caminas por la calle Galeana, pasada la medianoche, y hueles maíz caliente, no te acerques. No importa cuánto hambre tengas, porque no son elotes, son ofrendas. Y si le das la mordida, ya es demasiado tarde. Crecí en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Un pueblo envuelto por neblina casi todo el año, con casitas de teja roja y olor a tierra mojada en cada esquina. Mi casa estaba en la orilla, justo donde empezaba el monte. Desde el patio trasero se veía el Cerro Grande, el más viejo, que los viejos del pueblo llaman Cerro del Encino Partido, aunque nadie sabe por qué. De niño, escuchaba a los señores decir cosas como, ese cerro tiene hambre, o, al que se mete sin permiso, lo escupe cambiado. Yo me reía. Pensaba que eran cuentos para espantar chamacos. Ahora tengo 34 años. Soy técnico en refrigeración, padre de una niña, y vivo con mi esposa en esa misma casa vieja de adobe donde nací. No creo en fantasmas, ni en brujas, ni en cosas que se arrastran entre los árboles. O, bueno, no creía. Todo cambió el día que mi cuñado Mauricio desapareció. Era un sábado por la tarde. Nos estábamos echando unas chelas en el patio después de arreglar el refrigerador de la tienda de Don Tito. Mauricio era más joven que yo, unos 26, flaco como vara de nopal y terco como mula. Se paró de golpe, apuntó hacia el cerro y dijo, ¿sabes qué? Mañana me voy a subir al sendero que cruza por el Encino Partido.
Quiero ver si es cierto que se aparece tu otro yo allá arriba. Nos reímos. Yo hasta le dije que se llevara una grabadora para entrevistar a su versión alterna. Nos burlamos un rato más y la noche se fue entre risas y caguamas. Pero el domingo, bien temprano, se fue solo. Ni nos avisó. Solo dejó una nota en la mesa. Regreso en la noche. No me esperen para comer. Nunca regresó. Pasaron 3 días. La policía hizo recorridos. Yo mismo subí con 2 de los de Protección Civil, pero el cerro es una cosa salvaje. Se mete la neblina como si se derramara la leche de Dios y todo se vuelve blanco, callado, raro. Después del 3er día suspendieron la búsqueda. Dijeron que seguro se había perdido y que, si no lo encontrábamos pronto, ya no lo encontraríamos vivo. Pero yo no lo solté. Mi esposa lloraba todas las noches, no solo por su hermano, sino por mí. Me rogaba que no fuera más, que dejara eso, que el cerro ya lo había tomado. Pero yo no podía rendirme. Tenía que saber. Subí solo, el día número 7 después de su desaparición. Llevaba una mochila con agua, pan de caja y una lámpara. Llegué a la entrada del sendero justo cuando el sol estaba cayendo. Todo estaba teñido de naranja, pero el cerro se veía negro. Dicen que no hay que entrar al monte al atardecer, porque la luz ya no protege. No me importó. El camino al principio parecía normal. Había musgo en las piedras, ramas secas crujían bajo mis botas y uno que otro pájaro trinaba a lo lejos. Caminé por lo que yo calculo fue 1 hora, hasta que noté que los árboles estaban distintos. No es que fueran otra especie, sino que las ramas se inclinaban hacia mí, como si quisieran tocarme. Los troncos se retorcían de forma antinatural, como si el bosque estuviera sufriendo en silencio. Ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había camino. Miré a mi alrededor. No sabía en qué momento me desvié. Volví sobre mis pasos, pero todo se veía igual. Ramas, neblina, troncos torcidos. De pronto, me pareció escuchar pasos detrás de mí, rápidos, ligeros. Me giré. Nada. Silencio. «¿Mauricio?», llamé, más por reflejo que por esperanza. Y entonces lo escuché. «¿Carlos?», respondió una voz idéntica a la mía. Se me apretó el estómago. No era la voz de Mauricio, era mi voz. Miré en dirección al sonido y vi algo que me paralizó. Entre los árboles, a unos 15 metros, había una figura idéntica a mí. Mis mismos jeans, mi misma chamarra, incluso la mochila al hombro. Pero su rostro estaba sonriente, fijo, como si estuviera congelado. Sonrisa sin emoción, mirada clavada en mí. Quise correr, pero las piernas no me respondían. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Su voz era idéntica a la mía, pero algo sonaba hueco, como si viniera de un pozo profundo. «Estoy buscando a mi cuñado», respondí, con la garganta seca. La cosa sonrió más, como si supiera algo que yo no. «Ya lo encontraste», y levantó el brazo. A su lado apareció otra figura, más delgada. Era Mauricio, pero también era distinto. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, la piel gris. Sonreía igual que el otro, como si se burlara de mí. Ambos comenzaron a caminar hacia mí, despacio, sin dejar de mirarme. Corrí. No pensé, no miré atrás, solo corrí. El bosque se cerraba, los árboles se movían como si quisieran atraparme, y los caminos cambiaban bajo mis pies. Por momentos el suelo era de piedra, luego de tierra, luego de madera, como si pisara pasillos de una casa vieja en ruinas. La neblina me rodeaba, se metía en mi boca, en mi nariz, me hacía toser, y de pronto salí. Estaba otra vez en el claro donde inicia el sendero, pero ya era de noche cerrada. Miré el reloj. Había estado allá arriba menos de 2 horas, aunque juraría que fueron muchas más. Volví a casa en estado de shock. Mi esposa me abrazó, llorando, pero yo no podía hablar. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, viendo por la ventana al cerro. Y entonces lo vi. Mi otro yo, allá arriba, de pie entre los árboles, sonriendo. Después de eso, cosas extrañas comenzaron a pasar. Cuando me veía al espejo, mi reflejo tardaba un segundo más en moverse.
empezaron a desaparecer cosas, llaves, ropa, hasta un cuchillo de cocina. Mi hija decía que papá jugaba con ella en el patio cuando yo no estaba en casa. Una noche desperté y vi a mi esposa llorando en silencio, con los ojos bien abiertos, mirando al techo. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Anoche tú estabas en la cama, pero también afuera, viéndonos por la ventana». Ya no lo podía negar. Ese otro yo se había salido del cerro y no estaba solo. Una tarde, mi hija desapareció del jardín. Salí corriendo, llamándola como loco. La encontré en la entrada del sendero, de la mano de Mauricio. Pero no era Mauricio, o no el mío. Me sonrió y me dijo: «Te la cuido mientras tú vienes. Acompáñame». Me negué. Me la arranqué de las manos y corrí de regreso. Después de eso, decidimos irnos del pueblo. Vendí la casa por lo que me dieran. Nos mudamos a Veracruz, donde nadie mencione cerros, ni caminos que se doblan, ni duplicados. Pero no importa cuánto huya, él me sigue. A veces lo veo en los reflejos, en las vitrinas, en los charcos, en las ventanas, siempre sonriendo, siempre esperando que regrese por el sendero. Yo ya no soy el mismo. Me veo al espejo y no sé si sigo siendo el verdadero. Porque allá arriba, en el cerro del encino partido, hay otra versión de ti, esperando el momento para salir y tomar tu lugar. Y lo peor de todo es que lo hace sonriendo. Mi nombre es Ignacio, pero en el pueblo todos me dicen Nacho. Nací y crecí en un lugar que parece dormido entre los cerros del Valle de Bravo, donde el viento huele a pino y a leña quemada, y las calles empedradas guardan secretos más antiguos que la parroquia de San Francisco. Tenía 33 años cuando regresé al pueblo. Llevaba más de una década viviendo en Toluca, lejos del campo, del ruido de los grillos, de las historias de las viejas. Volví porque mi madre enfermó, y aunque el hospital decía que era demencia senil, yo noté otra cosa. Ella hablaba de la luna como si fuera alguien, no algo. Decía cosas como: «Ya viene a visitarlo otra vez», o «No dejes que se te acerque cuando esté llena, Nachito». Yo pensaba que eran cosas de su cabeza desgastada, hasta que me tocó verlo con mis propios ojos. Mi madre vivía en una casita humilde en el barrio del Cerrillo, a un lado de un mezquite torcido que parecía querer escapar del suelo. Al llegar me instalé en el cuarto donde dormía de niño. A los pocos días me di cuenta que algo no andaba bien. Cada noche mi madre se asomaba por la ventana y murmuraba oraciones que no venían ni en el catecismo ni en la Biblia. Palabras raras, en un tono bajo, como si tratara de protegerse de algo que no podía nombrar. Yo solo la observaba desde el pasillo, sin decir nada. La primera vez que lo vi, pensé que estaba alucinando. Era una noche limpia, de esas donde la luna se mira tan cerca que parece que la puedes tocar. Me levanté por agua y vi que la puerta del corral trasero estaba entreabierta. Salí descalzo, y fue entonces cuando lo escuché. Una voz infantil, dulce, hablando bajito, como en secreto. Me acerqué a la barda de piedra y me asomé. Allí estaba, un niño de no más de 1 metro de altura, desnudo, con la piel tan pálida que parecía reflejar la luz de la luna. No tenía pelo, ni cejas, ni pestañas. Estaba sentado en el suelo, mirando hacia el cielo, como si esperara algo. Frente a él, la luna brillaba más que nunca, enorme, baja, casi tocando las ramas del mezquite. Y entonces el niño habló, no a mí, a ella. «Esta noche no tengo preguntas», dijo en voz alta. «Ya entendí lo de los ojos que miran desde el otro lado». Yo no podía moverme. Mi cuerpo se tensó como si me hubieran enterrado un clavo en la nuca. El niño parecía tener unos 3 años, pero hablaba como un adulto, como alguien que ya había vivido mucho. La luna no respondió, claro, pero algo en el aire cambió. Una corriente helada me envolvió y sentí que algo invisible se posaba detrás de mí, respirando lento. Cuando me atreví a voltear, no había nada. Me regresé al cuarto sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave. No dormí. Al día siguiente fui al mercado y le conté lo que vi a doña Petra, la yerbera.
Tenía 90 años y seguía vendiendo hojas de ruda y jaboncillo en su puestito. Ella me miró sin sorpresa. «Ya te tocó verlo», dijo mientras me pasaba un puñado de pirul. «Ese niño no ha crecido desde que yo tenía 10 años. Y ya hablaba raro desde entonces. Le pedí que me contara más, pero se negó. Lo único que debes saber es que no le hables, no te le acerques, y nunca lo mires a los ojos si te llama por tu nombre». Pensé que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada, influenciada por las historias de mi madre y la vejez de doña Petra. Me convencí de que fue un sueño, hasta que volvió a pasar. Una semana después, volví a escuchar su voz. Esta vez estaba más cerca. Me asomé por la ventana y lo vi parado en el patio, bajo la luz de la luna, como si me estuviera esperando. Sonreía, no de forma inocente. Su sonrisa era tensa, demasiado ancha, como dibujada por alguien que nunca ha sonreído de verdad. «Nacho», dijo. No sé cómo supo mi nombre. Me escondí como un cobarde. Tapé los cristales con cobijas, pero aunque no lo mirara, lo escuchaba. Caminaba por el patio con sus pies descalzos, dejando huellitas en la tierra, y hablaba con alguien que no podía ver. «Dice que tú también vas a aprender, que ya es tu tiempo». Mi madre dejó de comer. Se pasaba los días dormida y las noches rezando. Murió 3 días después. El médico dijo que fue un infarto, pero antes de morir me dejó una caja de madera con algo que me heló la sangre. Dentro había una fotografía vieja, en blanco y negro, donde ella aparecía de niña. A su lado, parado en el mismo punto donde lo vi, estaba él, el mismo niño, igualito, piel clara, sin pelo, con esa sonrisa mal hecha, y al reverso, escrito con letra temblorosa: «Él me eligió primero, ahora es tu turno». Me volví loco. Quemé la caja, quemé la fotografía, me encerré. Dejé de salir, de contestar llamadas. El pueblo seguía su vida, como si convivieran con ese horror desde siempre. Entonces vino la noche de luna llena. Me acuerdo bien porque todo el cielo estaba limpio, sin una nube. Esa noche no pude dormir. Me temblaban las manos. Preparé sal, cruces, hasta puse rosarios en las puertas, como si eso sirviera de algo. A la medianoche escuché cómo la puerta del corral se abría. No quería ir, pero algo me empujó. Algo dentro de mí quería verlo de nuevo. Salí, y allí estaba. Esta vez no estaba solo. A su alrededor flotaban sombras, sin forma humana, moviéndose con lentitud, como si se arrastraran en el aire. El niño alzó la vista y me habló sin mover los labios. «¿Quieres saber por qué no crezco?». Su voz no sonaba en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. «Porque el tiempo aquí no manda, aquí manda ella». Y señaló la luna. Entonces entendí. Ese niño no era un niño, era un conducto, un puente. Algo que se alimentaba del conocimiento prohibido. Cada generación del pueblo tenía uno que lo veía, que lo escuchaba, que lo aprendía. Mi madre, mi abuela y ahora yo. Me acerqué sin poder evitarlo. Un paso, luego otro. La luna se hizo más grande, más blanca, y las sombras comenzaron a girar a mi alrededor. Él se agachó y dibujó un símbolo en la tierra. No era algo que reconociera. Parecía moverse, vivo, como si respirara. «Si cruzas, no hay vuelta», me dijo. «¿Cruzar a dónde?». «Al lado de ella, donde se guardan las respuestas que no debes conocer». Volteé a ver el mezquite, y por un segundo vi a mi madre parada ahí. Pero no era ella. Tenía su cara, pero los ojos, esos ojos no eran humanos. Corrí, como un animal herido. Me metí a la casa, barrí la entrada con sal, recé todo lo que supe. Y cuando salió el sol, el niño ya no estaba. Hoy es diciembre. Ya pasaron 5 meses desde esa noche. Vendí la casa, me fui del pueblo, pero algo quedó dentro de mí. En sueños, escucho su voz. No cada noche, solo cuando hay luna llena. Me despierto empapado, con el corazón desbocado, y entonces la escucho. La luna. No con palabras, con pensamientos, imágenes, ideas que no me pertenecen. Me habla de cosas que aún no entiendo, pero que cada vez tienen más sentido.
Me miro al espejo y veo mi cara igual, pero algo cambió. Sé cosas que no sabía. Puedo ver a la gente y saber cuándo van a morir. A veces escucho nombres que no debería conocer. Y cuando hay luna, mis ojos se ponen pálidos, casi blancos, como los de él. No sé cuánto tiempo tengo antes de dejar de crecer por dentro, no físicamente. Me refiero al otro tipo de crecimiento, ese que te va borrando lo humano. Solo escribo esto porque tengo miedo de que alguien más lo vea y lo siga. Las abuelas del pueblo siempre lo dijeron, como si fuera una leyenda bonita. La luna se baja a platicar con un bebé que nunca crece, pero que cada vez sabe más. No es leyenda, es advertencia. Y si alguna noche ves a un niño pálido hablando con la luna, no lo escuches, no te le acerques. Y sobre todo, no respondas cuando diga tu nombre. Cuando me ofrecieron el puesto de velador en la antigua secundaria José María Morelos y Pavón, lo tomé sin pensarlo mucho. A mis 46 años, recién divorciado, sin estudios más allá de la prepa trunca y con el peso de varias deudas encima, no estaba para ponerme exigente. El plantel llevaba más de 20 años abandonado, pero era propiedad del gobierno municipal, y como planeaban demolerlo para construir una clínica, necesitaban a alguien que lo cuidara por las noches. La paga era mínima, pero al menos podía dormir ahí y no tenía que estar dando vueltas en la calle. La secundaria estaba en el barrio de San Miguel, en los límites de Puebla con Tlaxcala, rodeada de terrenos baldíos, callejones polvosos y casas de bloc a medio construir. Recuerdo que cuando era niño, esa escuela tenía fama de estricta y peligrosa. Nunca faltaban las historias de pleitos, suicidios, chavillos que se aventaban desde el segundo piso y hasta de una maestra que se volvió loca y encerró a su grupo en el salón hasta que llegaron los bomberos. Historias de barrio, ya sabes. Uno no las toma en serio hasta que empieza a vivir dentro de ellas. Las primeras noches todo estuvo tranquilo. Llevaba mi radio de pilas, una cobija gruesa y un termo con café. Me instalé en la dirección, donde todavía quedaban algunos muebles viejos y hasta un pizarrón colgado chueco. Por las tardes caminaba entre los pasillos polvorientos, me asomaba a los salones con sus ventanas rotas y de vez en cuando barría un poco, más por aburrimiento que por otra cosa. Fue como hasta la sexta noche que empecé a notar cosas extrañas. Primero fue el eco de pasos. No pasos normales, sino cortitos, apresurados, como de niños corriendo. Me levanté con la lámpara en la mano, apuntando a todos lados. Nada. Silencio. Pero al volver a la dirección, encontré abierta la puerta del salón de tercero C. Yo juraría que la había dejado cerrada, con una silla atorada desde adentro. La cerré de nuevo. Puse una cubeta pesada frente a la puerta como tranca. A la mañana siguiente, la cubeta estaba dentro del salón. No tengo idea de cómo la metieron si nadie la pudo haber empujado desde afuera. A partir de entonces, las cosas fueron poniéndose cada vez más turbias. Una madrugada, cerca de las 2, me despertó un golpeteo seco. Venía del patio central. Me levanté con cuidado, salí por la puerta trasera y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Los pupitres del salón de segundo B se estaban moviendo. No me creas si no quieres. Yo tampoco me lo creía, pero estaban ahí, en medio del patio, alineándose solitos, uno tras otro, con ese chillido horrible del metal arrastrándose sobre el cemento. No había viento, ni cuerdas, ni ninguna lógica. Se acomodaban como si alguien invisible los empujara, hasta formar una especie de círculo perfecto. En el centro del círculo había una hoja de cuaderno, temblando por la brisa. Me acerqué. La hoja tenía algo escrito, en tinta roja y con letra de primaria. ¿Podemos salir al recreo? Sentí un frío extraño, pero no del ambiente. Era como si algo se hubiera hundido en mi estómago. Me quedé ahí, pasmado, hasta que el ruido se detuvo. Y luego, nada. Silencio. Guardé la hoja, como si fuera una prueba de que no me estaba volviendo loco. Al día siguiente se la enseñé al encargado del municipio que iba a revisar el terreno. Me dijo que era una broma,
que seguro unos morrillos del barrio se colaron. Le pregunté cómo se metieron sin cortar el candado. No me contestó. Las noches siguientes, los pupitres empezaron a acomodarse solos cada madrugada. A veces formaban círculos, otras veces filas, y una vez incluso se alinearon como en una ceremonia. Siempre dejaban una hoja escrita. Cada mensaje era más inquietante que el anterior. Presente, maestra. Hoy no vino Toñito, lo atropellaron. No queremos que nos olvide. Ya no queremos jugar con Beto, está muy podrido. Esos mensajes no parecían escritos por niños vivos. Una noche escuché risas. No eran risas grabadas o lejanísimas, eran carcajadas de niño, cercanas, juguetonas, como cuando se esconden y se asoman para ver si ya los viste. Caminé por el pasillo del segundo piso, apuntando con la linterna. De pronto, vi algo reflejado en los cristales rotos del salón de ciencias. Un niño, pequeño, de unos 9 o 10 años. Tenía el uniforme viejo, sucio, lleno de tierra. Estaba de espaldas, mirando hacia el pizarrón. Me acerqué. No giró. Solo levantó el brazo y comenzó a escribir con un gis invisible. Las palabras comenzaron a aparecer solas. No todos nos fuimos. Salí corriendo. Quise renunciar. Empaqué mis cosas y fui directo al ayuntamiento. Pero el supervisor ya no era el mismo. El nuevo tipo me dijo que no podía dejar el trabajo sin avisar con una semana de anticipación. Cuando le dije lo que había visto, me miró en silencio y luego, con una media sonrisa, me dijo: sí, a veces se ponen juguetones, pero no hacen daño, mientras no los ignores. La noche que todo se salió de control fue la del 23 de noviembre. Llovía fuerte. Relámpagos iluminaban los salones por segundos, como si los fantasmas aprovecharan cada destello para moverse. No había luz. Yo estaba sentado en la dirección, con la lámpara apagada, intentando no hacer ruido. Entonces escuché la voz. «Profe, ¿ya va a empezar la clase?» Me paralicé. Era una voz infantil, pero distorsionada, como si hablara debajo del agua. No era una alucinación, no estaba soñando. Y no estaba solo. Me levanté. En el pasillo estaban todos los pupitres, alineados hasta el fondo. Cada uno tenía una figura sentada, siluetas oscuras, algunas con la cabeza ladeada, otras con la espalda encorvada. Había olor a tierra mojada, a lápiz viejo, a moho. Una figura más alta caminó al frente. Era una mujer. Vestía como maestra de los años 80, falda larga, blusa abotonada, suéter tejido, pero su rostro no era humano. Tenía la piel arrugada, como de papel mojado. Sus ojos eran pozos negros. No caminaba, flotaba ligeramente, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Se detuvo frente a mí y habló con voz hueca. ¿Va a pasar lista? No respondí. No podía. Ella alzó el brazo y todos los niños también. Un coro infantil empezó a decir nombres, uno por uno, como si aún estuvieran vivos. Carlos, presente. Ana, presente. Luis, presente. Toñito, presente. Beto, silencio. Luego, un ruido seco, como si algo hubiera caído del techo. Era un cuerpo. Estaba podrido, con la piel colgando como trapo, los ojos llenos de gusanos. «Beto, llegaste tarde otra vez», dijo la maestra. Los niños rieron. Yo no me di cuenta en qué momento me desmayé. Me encontraron al amanecer, tirado en el patio, con el rostro lleno de rasguños y la ropa empapada. El supervisor del municipio ya no se volvió a presentar. Nadie me pidió explicaciones. Solo me dieron mi liquidación en efectivo y me recomendaron no volver al lugar. La secundaria fue demolida 2 semanas después, o eso dijeron, porque pasé por ahí hace unos días. El terreno sigue cercado, lleno de maleza, pero no hay maquinaria, ni trabajos, ni nada. Solo ruinas. Y por las noches, si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar cómo arrastran los pupitres por el suelo y una voz infantil, lejana, que susurra: «Presente, maestra. Yo ya no duermo igual. No me acerco a escuelas abandonadas. Y si escucho risas de niños a medianoche, mejor cambio de calle».
porque sé que los que aún pasan lista no quieren que los olvidemos, jamás. Mi nombre es Darío Mendoza. Tengo 37 años y he vivido toda mi vida en la ciudad de Querétaro, aunque hace poco más de 3 meses me mudé al centro histórico, a una casona vieja de la calle Ignacio Allende. No fue por gusto. Tras separarme de Mariela y con la venta de nuestra casa pendiente, me vi obligado a rentar algo barato, de esas propiedades amplias pero venidas a menos, donde el eco de lo viejo aún vive en las paredes y en las tablas que crujen bajo cada paso. La casa donde estoy, que antes fue una vecindad y luego un hostal fallido, tiene un patio central con arcadas, un par de escaleras caracol oxidadas y 6 chimeneas que sobresalen de su techo como si fueran dedos extendidos al cielo. Ninguna de las chimeneas está en uso. Ya nadie enciende fogones ahí y, sin embargo, cada madrugada, un humo azul sale de ellas. La primera vez que lo vi fue la tercera noche después de instalarme. Me había desvelado revisando unos planos que tenía que entregar para una obra en Juriquilla, cuando, sin razón, salí al patio a fumar. Me llamó la atención un olor que no provenía de mi cigarro, sino de arriba. No sabría explicarlo. No era humo de leña, tampoco de plástico o basura. Era dulce, como incienso, pero con un dejo metálico. Volteé al techo y ahí estaban. Las 6 chimeneas expulsaban un humo denso, azul, que se deslizaba como tinta derramada hacia el cielo. Pensé que sería una ilusión, pero el humo empezó a bajar. Formó remolinos, lazos, brazos, rostros. Me quedé congelado, viendo cómo una figura comenzaba a definirse justo frente a la puerta de la habitación contigua a la mía. Era una silueta de mujer, como hecha de humo, con una trenza gruesa cayéndole por la espalda. No tenía ojos ni boca, pero su cabeza giró hacia mí como si pudiera verme. Me metí a mi cuarto con el corazón martillando. Cerré la puerta, aunque sabía que si esa cosa quería pasar, podría hacerlo sin tocar un pomo. No dormí. La mañana siguiente, cuando se lo conté a doña Elvira, la casera que vive en un cuartito al fondo, solo me dijo: ¿Ya los vio, joven Darío? Apenas es el principio. Pensé que estaba bromeando. Pero ella, con esa voz ronca de tantos cigarros y café negro, me miró sin una pizca de humor. Me invitó a pasar a su cuarto y me mostró una caja llena de dibujos, retratos hechos con lápiz, carbón y tinta. Todos de personas que no existen, rostros sin nombre, niños, ancianos, mujeres embarazadas, hombres sin ojos. Ninguno ha nacido, pero ya están aquí. No supe qué decir. Pensé que tal vez doña Elvira sufría de demencia senil, pero el humo volvió la noche siguiente, y la que siguió, y todas las demás. El patrón era el mismo. Poco antes de las 3 de la madrugada, el humo comenzaba a salir. Se deslizaba por el patio y formaba figuras, cada vez más claras. Algunas se quedaban quietas, otras caminaban por los corredores. Las más espeluznantes eran los niños. No tenían ojos, no tenían voz. Se detenían frente a las puertas, tocaban. Algunas veces escuchaba que rasguñaban. No fui el único que los vio. Una noche salí del cuarto con la linterna del celular prendida y me topé con Arturo, otro inquilino, parado junto al lavadero, pálido, con el cigarro temblándole entre los dedos. «Están contando», me dijo. ¿Contando qué? 1, 2, 3. Siempre repiten. Lo escucho en mi cabeza. No los veo, pero los escucho. Días después, Arturo se fue sin decir palabra. Dejaron su cuarto abierto y vacío, pero encontré algo en la pared. Había escrito números, cientos de ellos, como si llevara un registro. Algunos estaban tachados, otros tenían círculos, todos en azul. Las manifestaciones aumentaron en frecuencia y claridad. Una madrugada escuché a alguien llorar, y cuando salí, vi a un hombre de humo arrodillado frente al pozo del patio. Me acerqué con cautela, no sé por qué. Tal vez porque ya no podía más con la duda, o tal vez porque una parte de mí sentía que eso era real. El hombre tenía los hombros hundidos, como si cargara una pena pesada. Cuando giró,
Vi su rostro. Era el mío. Me desmayé. O eso creo. Cuando desperté estaba en mi cama, empapado en sudor, con la nariz sangrando. Después de eso, todo cambió. El humo dejó de formarse solo en la madrugada. Empezaba al atardecer. Incluso de día, a veces se veía en rincones oscuros. Las figuras ya no solo vagaban por el patio, subían las escaleras, se paraban en los marcos de las puertas. La casa entera se sentía habitada. Le exigí respuestas a doña Elvira. «¿Qué es esto?», le grité. Ella me pidió que me calmara y me hizo sentar en su cocina. «Esta casa tiene más de 120 años. Aquí se han hecho cosas que no tienen nombre. Antiguamente fue casa de parteras. Luego fue lugar de recogimiento para mujeres embarazadas que querían esconder sus pecados. Nadie sabe cuántos nacieron aquí, ni cuántos no llegaron a nacer». Me explicó que, según creencias viejas, cosas que le contó su abuela en León, hay lugares donde el alma llega antes que el cuerpo, donde lo que todavía no es, ya se manifiesta, y ese humo, ese azul tan irreal, es la materia de lo que está por venir. «Pero no todos llegan a nacer», me dijo, bajando la voz. «Algunos se quedan atrapados, esperando, otros regresan con rabia». No sabía si creerle, pero esa noche soñé con mi exesposa. Mariela me abrazaba, lloraba, me decía que tenía algo que contarme. En el sueño tenía la barriga hinchada, estaba embarazada. Cuando le pregunté de quién, su rostro se transformó, se hizo borroso, azul, como el humo. Desperté alterado. La llamé, aunque no hablábamos desde hacía semanas. Me contestó con voz seca. «Darío, no puedo hablar contigo ahora. Solo dime», le interrumpí, «¿estás embarazada?». Del otro lado hubo un silencio largo. Luego colgó. Esa tarde me buscó. Me citó en un café frente al Jardín Guerrero. Tenía los ojos hinchados. Me dijo que sí, que llevaba 2 meses y medio, que no pensaba decírmelo porque no sabía si quería tenerlo. Ahí lo entendí. La silueta que vi la primera noche, la mujer del humo, la trenza, era Mariela, o algo que la representaba. Volví a la casa confundido. La lógica ya no me servía. Solo tenía instinto, imágenes, y un miedo profundo de que algo estuviera acechando a mi hijo antes de que naciera. Esa noche no dormí. Me senté frente a la chimenea que daba a mi cuarto, con una lámpara de aceite encendida. El humo comenzó antes de las 2. Esta vez no bajó. Subió. Se arremolinó sobre el techo y luego descendió en espiral, como si algo estuviera por nacer o por salir del otro lado. La figura que se formó no era la de un bebé. Era grande, muy grande. No tenía forma humana del todo. Tenía brazos largos, dedos finos, pero la cabeza era desproporcionada y en lugar de ojos tenía 2 cavidades vacías que giraban como remolinos. Se arrastraba, pero sin tocar el suelo. Cada paso suyo dejaba una estela de humo azul, y detrás de él venían otros, decenas de sombras. Me escondí en el baño, cerré con llave. Escuché que pasaban por el pasillo. Un murmullo me llenó la cabeza. Nombres, fechas, algunos conocidos, otros imposibles. Y en medio de esa locura, escuché uno muy claro: Darío Jr., mi hijo. Salí del baño cuando amaneció. La casa olía a incienso quemado y tierra mojada. Decidí irme. Empaqué mis cosas y hablé con Mariela. Le pedí que no tuviera al bebé en Querétaro, que se fuera a Guadalajara con su hermana, que no pisara nunca esa casa. Ella no entendía, pero aceptó. Un día antes de irme, regresé al techo. Subí por la escalera caracol con la luz del amanecer detrás. Las 6 chimeneas estaban frías, ya no salía humo, pero dentro de cada una había marcas, como dedos, como garras. Desde entonces no he vuelto. Me mudé a San Luis Potosí, vivo solo, trabajo desde casa, he ido a terapia, pero todas las noches, justo antes de las 3, salgo a la terraza y busco en el cielo, por si acaso, por si algún día veo otra vez ese humo azul, porque sé, sin ninguna duda,
que eso no terminó, solo está esperando el momento adecuado para nacer.